inicial, si quieres escribe acá x punto sub 0 igual a 0. Muy bien, entonces cuando reemplaces aquí, ¿qué te va a dar? Si quieres lo reemplazas, si no lo piensas físicamente, ¿no? ¿Para qué más? Si reemplazas acá, aquí tiene 0. Estoy igual que ella, estoy igual. ¿Sí? Estoy igual a 3. Pero hay un W, el W que es el K y M, ¿no? Que tengo que hallarlo. ¿Ah? Sí, cualquiera. Claro. No, pero es otra. Ya, el RUT te va a salir 3. 3 ya, listo, ponlo 3. Claro, porque no tiene El marca. phi no me va a interesar el phi por el momento, ¿ya? Ok, no importa. Pero ¿qué más cosas? A ver, si yo te digo ya, olvídate de phi, ¿qué más cosas te pasarían allí? ¿Ah? El W, Ya, ¿qué más te falta? El fin no es 0, yo no digo que sea 0, sino que lo vamos a superar, lo vamos a dejar ahí, no me importa. Es como ver el gráfico en el tiempo, un poquito más allá, está lo mismo. claro. La observación. El W, bueno. El omega, ¿cuánto fue? Escribe por favor, raíz de omega, sin D, omega sin D. ¿De dónde viene el omega sin D? Del caso de vibración libre sin amortiguamiento, ¿no? Era raíz de K entre M. Claro, tus valores ahí, ¿cuánto te da? Calculadora, por favor. No, no te lo dice. No, pues sí. Sí, porque estás suponiendo la expresión anterior porque está sacando el K y el M en la expresión anterior. ¿Ya lo vieron? ¿Pasaron todo? ¿Qué dice? ¿Se entiende? ¿Qué es eso? ¿Ah? A ver, un ratito, ¿tú a quién le pasaste la lista? Es que empieza siempre apretando por acá. Bueno, por esta vez no sé. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto sale el omega? Es nuestro tanquecito. Tenemos que conocerlo perfectamente. Ahí está el tanquecito. Ahí está el tanquecito. Creo que no. Es medio raro. Con el resto no. El omega D es cuando hay amortiguamiento, ¿no? El omega así normal es sin amortiguamiento, ¿no? Ya, ¿qué unidades tiene? Unidades, apuren muchachos. Radianes por segundo. Ya, ahora sí, en esta expresión, ¿va el omega o no va el omega? En esta de acá. ¿Va el omega? No va el omega. Va algo que se llama el omega D. Es decir, cuando hay amortiguamiento, el periodo de la estructura ha cambiado. No es el mismo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Lo que importa es saber cuánto cambia. ¿Podrías escribir esta ecuación allí? Omega D igual a... Aquí podrías escribir. Omega D igual... Escribe omega y ahora el resto ¿cuánto sale?
La raíz, ¿no? ¿Cuánto te sale? ¿Ah? A ver, lo que te estoy pidiendo, por favor, escribe la raíz 4 sale. O sea, sigue escribiendo acá con igual, omega por la raíz. Ya, escribe ¿cuánto te salió el valor? No, ¿cuánto te salió la raíz? Nada más. ¿Está bien? Multiplicas y te sale. Listo. Ahora se escribe la ecuación. ¿Cuánto es la ecuación? Ya, ok, asiento. Ojo acá, miren. ¿Cuánto tengo que cambiar el omega de la estructura sin amortiguamiento para obtener el omega de la estructura amortiguada? ¿Por cuánto estoy multiplicando? Por casi 1. Entonces, si yo pasara a dividir omega entre omega, ¿cuánto me quedaría? 0,99. Ese grafiquito está acá. Omega de entre omega. ¿Y para cuánto teníamos 7% de amortiguamiento? Ese cociente, ¿cuánto le daría acá? 1, casi 1. .998. ¿Sigue? Lo hemos hecho con un ejemplo. Hemos dicho, nuestro tanque tiene 7% de amortiguamiento. Entonces, para obtener el omega D, multiplícalo por esto. ¿No? Si yo tengo el omega, ¿y por cuánto tengo que multiplicar? Por los valores que me di acá. Las estructuras a lo más llegan pues a 20% de amortiguamiento, entonces este cociente va a ser casi 1 y jamás en lo sucesivo vamos a dar importancia a esa diferencia. El omega y el omega D es lo mismo. ¿Está claro? Porque el factor que los corrige es raíz de 1 menos pi al cuadrado, que es casi 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Mientras no haya sistemas especiales de disipación de energía, o sea, amortiguadores que se suelen poner en algunos edificios o que se pueden poner, entonces vivimos tranquilos con esta ecuación diciendo que esto es igual a 1. Muy bien. Siguiente problema. A ver, ¿en qué problema estamos ya ahora? ¿Por qué dice? ¿En qué problema estamos? Mira, ya cambió. ¿Qué dice ahí? ¿Qué vamos a estudiar a partir de este instante? Te vas a convertir en mi asistente. Lee ahí. ¿Qué dice ahí? Fuerte, fuerte. Ya, describe el problemita. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Una carga armónica actuando sobre quién? Ya, sobre una estructura. ¿Está claro? ¿Sí? Ese es el problema. Esto es base fija. Y tengo la estructura sometida a una carga. Todo lo que aprendamos ahora, ¿para qué problema nos va a servir? Para un sismo. ¿Ah? Ya, pero durante los sismos no hay cargas. Ajá, sabemos, ustedes ya deben haber estudiado porque les presenté esa similitud. Les dije, este problema es idéntico a otro, donde la estructura no es que hay nadie que lo esté empujando, sino el suelo que está La base. y ambas soluciones son idénticas. Entonces, yo estudio esto o lo otro, me da lo mismo. La virtud de hacer el estudio con esto es que ustedes recuerden todo lo que han visto en sus cursos anteriores, o utilicemos todo lo que han visto en sus cursos anteriores, y más bien ganemos tiempo asociándolo a los problemas reales. Muy bien, la carga va a tener esta variación, P sub 0 seno de omega raya T. ¿Quién es P sub 0? ¿Ah?
¿Quién es peso cero? ¿Es una función de tiempo? ¿Es una integral? ¿Es una derivada? ¿Quién es peso cero? Es la amplitud. La amplitud. Es el tamaño de la carga, ¿no es cierto? Va a decir 200 toneladas, 300 toneladas, lo que sea. Ese es el tamaño de la carga. Tamaño de la carga, ok. Y a ese valor máximo se va afectando de una función de tiempo y se convierte en un armónico. Ah, no sé. ¿Está claro? Sí. Ya, peso cero es cero. ¿Cuál es la frecuencia de la carga? ¿Con qué simbolito estamos representando la frecuencia de la carga? Con W. No. 3W. W prima. W, rayita o rayón, lo que quieran, ¿no? Ahí está. W raya. ¿Cuántos W tenemos hasta este momento? 2. ¿Qué dices? 3. ¿Cuáles son? W normal. W normal, ¿qué es? Cuéntame. ¿Qué es W solo. ¿Ah? W solo, WD y W. Pero dime qué es, pues no sé. Cuéntame. ¿Quién es el W solo? ¿Frecuencia natural? ¿De quién? ¿De la estructura? No, primero. ¿Qué más? Sigue, te falta. ¿Qué WD. significa solo? Sin amortiguamiento. ¿Tu compañero? El WD es la frecuencia con amortiguamiento. Ya. Y usted hable de la relación entre estos dos W que acaban de mencionar. El WD es menor debido al amortiguamiento. Menor, pero en ingeniería se dice son Iguales. recontraidénticos. Igual, sí. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. ¿Y el otro quién era? El otro omega, me dijeron que hay 3 omegas. ¿Cuál es? El omega raya es el de la carga, ¿cierto? ¿Sí? La estructura está ahí, ¿no? Y si estuviera en vibración libre, me mostraría su omega. ¿Cuál? No friegues, cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Sí? Ya. Pero la estructura no está en vibración libre. El omega de una estructura, el periodo de una estructura, se ve cuando esté en vibración libre. Si no, no se ve. ¿Está claro? La única manera de ver el periodo de una estructura es ver que la estructura está en vibración libre y nadie la fastidia y está oscilando a su ritmo. Aquí aparece otro problema. Yo tengo una carga que tiene una frecuencia omega raya. Esa es la frecuencia de la carga. Por ejemplo, si me dicen que el omega vale 40, ¿cuál es el periodo de la carga? 90. 40 ya. Si el omega raya es 40, te pregunto, ¿cada cuántos segundos la carga cambia de sentido? 220, 40. O la carga lo que va a hacer es empujar hacia allá y jalar hacia acá ya. ¿Cuánto le toma en hacer un ciclo? 2 40. ¿Cuánto? 40. Dígame cuánto es, no sé. 0.157. Ya, 0.15 segundos. Sería el periodo de la carga. Sería T raya encima. ¿Listo? Ah, ¿Se ya. entendió? Ok, ¿está bien? Si no, pregunte. Pero ¿cuánto va cambiando en realidad el peso que tengo, verdad? Claro, el P de T es una función que si yo lo grafico es un armónico, pero no es cierto, lo grafico Claro. es un matemático. Este P de T tiene un tamaño que se llama P sub 0 y tiene una frecuencia. Este omega raya es la frecuencia de la carga. No tiene que ver con la estructura. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces digo, ecuación diferencial, ¿no? Hacemos el alargo de las matemáticas. Digo, uy, hay tal ecuación diferencial. ¿Por qué digo? Fuerza inercia, ¿qué más? Bueno, el negativo, la fuerza inercia, amortiguamiento, restitutiva, igual a carga aplicada. ¿No? Muy bien, entonces digo, ¿y ahora qué hago? Tengo que llamar a un matemático, porque si no, no lo hago. Y no importa que no sepamos. Realmente lo terrible es que no sepamos interpretar los resultados. Muy bien. Entonces, miren. Vamos a suponer que la estructura no tiene amortiguamiento. ¿Existe alguna estructura sin amortiguamiento? No. Ideal. Entonces estamos hablando de un Caso ideal. sistema sin amortiguamiento, ideal que puede vivir en el cerebro de un físico o lo que sea. Pero bueno, nos va a ayudar a entender el fenómeno. ¿Ok? Decimos, no nos vamos a complicar, sino vamos a partir de condiciones iniciales nulas. Es decir,
En el momento en que prendo la carga, la estructura no tiene desplazamiento ni velocidad. ¿Se entiende esto, no? Para darnos ánimos, hacemos eso. Y además hemos anulado el amortiguamiento. Y aún así, no lo hacemos. No sabemos cómo resolver. No importa. Vamos al matemático y nos da la solución. Muy bien. Y ahora sí, la pelota está en nuestra cancha. En la de ustedes, porque yo les voy a preguntar. ¿Me entendieron? Ya. Yo sé plantear la ecuación diferencial. Sé simplificar y decir, oye, ¿qué pasa si no habría amortiguamiento? Ya, cuando no hay amortiguamiento, ahí está mi ecuación diferencial. No sé resolverla, contrato a alguien y me da esta solución. Y les digo que no importa que sepan, Ahí está el beta. porque Ah, en la otra página. en mi generación teníamos que saber esto. Si no sabíamos resolver una ecuación diferencial, éramos unos burros. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, saber resolver las ecuaciones diferenciales no nos ha acercado al fenómeno físico más de lo que las herramientas modernas nos pueden acercar a ustedes. Sí, no tiene sentido. Ustedes tienen que entender el fenómeno físicamente y tienen que interpretar las soluciones que dan las matemáticas. Eso sí, imprescindible, eso nunca va a cambiar. Entonces ahora miro la solución del matemático y digo, a ver, ¿hay una o dos frecuencias ahí metidas? Dos. Si yo grafico Dos. y le paso la transformada de Fourier, veré dos picos sobre uno. Dos, efectivamente, porque tengo uno en el omega raya y el otro en el omega sin raya. Porque dijo simple, por ahí le pusieron su chaplita. Ya. Omega simple y omega raya. Es decir, está la frecuencia de la estructura y también está la frecuencia de la carga. Hay dos armónicos que se están sumando allí. A ver, veamos, por ejemplo, acá, miren el ejemplito. Dice, si el sistema del ejemplo anterior, el que está en los apuntes, no es nuestro tanque, no tiene amortiguamiento, tiene un omega de 63 radianes por segundo, o sea, un periodo de 0.1, tiene amortiguamiento cero y se somete a una carga de 50 seno de 155t, o sea, el omega raya de 155. La relación entre las frecuencias omega raya entre omega la estructura me da 2.45. Grafico la respuesta y veo esto. Y digo, este no es un armónico. ¿No? Pero si miro la solución del matemático, digo, ah, sí, pues serán dos armónicos. ¿Me siguen? La pregunta es, para ustedes, oye, ¿y cuál de los armónicos es el más grande? ¿O cuál de los armónicos sería el más grande? ¿Podría transformar? A ver, resuelve esto. Llamo matemático. No, pues, pero es literal. ¿Cómo puedo deducir cuál es el más importante? ¿O de quién? ¿De quién depende que la forma esta se parezca más al armónico de la estructura o más al armónico de la carga? W. ¿De quién? La relación entre W raya y W simple. ¿Y eso qué nombrecito tiene? Beta. Beta, ¿no es cierto? Miren, no sé, su compañero dice depende de la relación de beta. Y a ver, explícanos, que vas bien, ¿ah? Explícanos ahí qué quieres decir. Porque eres un incomprendido, nadie te entiende. Yo no te entiendo, ¿qué estás hablando? Bueno, A ver, voy a repetir la pregunta. La pregunta es, oye, esta es la respuesta de la estructura. ¿Se parecerá más a la estructura oscilando con su propia frecuencia? ¿O es que la carga la domina y la lleva de los pelos y la mueve como ella quiera? Es decir, la respuesta se parecerá más a la frecuencia de la carga o a quién. Entonces el matemático nos da esto. El matemático no tiene ni idea de qué es esto. Nosotros tenemos que tener la idea. Y la pregunta es, oye, dime, ¿cuál es el que prevalece? Dale. depende del beta porque está multiplicando al seno, ¿no? Y sabemos que los valores de seno van de -1 a 1, entonces el beta va a ser el factor que va a decir si aumenta, si crece o disminuye. Entonces Ya. va restando. Facilísimo, ¿no es cierto? Miren, si no hubiera este beta, yo diría los dos siempre van a ser del mismo tamaño. Pero como acá hay un beta, entonces, para valores de beta mayores que 1, como en este ejemplito que era, ¿cuánto? En este ejemplito era 2.45, este armónico, el de la propia estructura, va a ser 2.45 veces el otro armónico. ¿Sí? No, eso.
y físicamente cuando tengo un beta mayor que 1. Cuando tengo una estructura perezosa y le pongo una carga rapidísima, o al revés. Cuando tengo una estructura rapidísima en vibración libre y le pongo una carga perezosa. ¿En qué casos la respuesta se parece a la carga o a la estructura? ¿Entendieron la pregunta? ¿Sí? A ver, usted, señorita, que está el último. Imagínate una estructura que tiene un periodo cortísimo. Un periodo cortísimo que hace 10 ciclos por segundo. ¿Me sigues? ¿Su periodo cuánto es? Una estructura que tiene 10 Hz, ¿cuál es su periodo? 0.1 segundos, ¿no? La estructura en hacer esto, 0.1 segundo. Y le pongo una carga, usted. Acá. Y le pongo una carga que tiene 0.5 Hz de frecuencia. Una carga que para hacer un ciclo le toma 2 segundos. La respuesta de la estructura, ¿quién se va a aparecer? La respuesta de la estructura va a ser así, toda lenta, o la estructura va a querer moverse con su genes así rapidísimo. ¿Está? ¿Ande la estructura? ¿Por qué? Matemáticas. Ven a mí. Ahí está. Este beta es obvio que, a ver, con un poquito de álgebra. El beta, ¿quién es? Omega raya entre omega, o también es F raya entre F, o también es el inverso, T de la estructura entre T raya. Todo eso sirve. ¿Me sigue? Porque, a ver, para que arriba me aparezca el F raya, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Entre 2pi, ¿no es cierto? Este omega entre 2pi, ¿qué cosa me da? La frecuencia, ¿sí? Y abajo también, entre 2pi, se están desapareciendo los 2pi. Es decir, yo puedo sustituir arriba la frecuencia, raya, o sea, la frecuencia de la carga, y abajo la frecuencia de la estructura. ¿Sí? Pero si esto lo quiero poner en función del periodo de la carga, tendría que decir 2pi entre omega raya, o 2pi entre t, y el t ya se me invirtieron estos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, te repito la pregunta. Tengo una estructura súper rápida que tiene un periodo de 0.1 segundos. Entre paréntesis, tiene una frecuencia de 10. La frecuencia de la estructura es 10. ¿Ok? ¿Me sigues? ¿Sí? Ya. La frecuncia de la estructura es 10. Y a esa estructura que se quiere mover rapidísimo, ustedes cuentan uno y ha hecho 10 ciclos. A esa estructura que haría 10 ciclos de estar en vibración libre, le pongo una carga toda lenta, así, ¿no? ¿Cuánto vale el beta para este problema? Casi 0. A ver, la frecuencia de la carga, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? Se va a volver No, la frecuencia de la carga. Si la carga hace un ciclo en 2 segundos, su frecuencia es 0.5 Hz, ¿no? F raya igual a 0.5. Divido entre la frecuencia de la estructura, que es una loca ahí, que hace 10 ciclos por segundo. Entre 10 me sale 0.05, un número chiquitito. ¿Ok? Si ese número va a ser chiquitito, entonces ¿qué va a pasar aquí? abajo. ¿Cómo se va a mover esa estructura? Lentamente. Lentamente, La estructura va a sí. comenzar a oscilar así. ¿Me siguieron? ¿Sí? A ver, vamos a ver si puedo reproducir eso. Acá está, pues. ¿Qué caso es este? Lenta. Tienen una carga 0.63 y el periodo de la estructura era 0.1 segundos. ¿Cuánto vale el beta? 0.158. Entonces, la respuesta, ¿a quién se va a aparecer? A la carga. Si yo cuento, si yo digo, ¿sabes qué? Esto me tira esto como un armónico completo. Entonces, entre este pico y este pico, ¿cuánto habría? 0.63. Periodo de la carga. Esta figurita que ven acá es la suma de dos armónicos.
Si este B es muy chiquitito, este armónico es el que más pesa. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Está claro? Ok, ¿sí se ha entendido o no? ¿No? ¿Y por qué no protestas? Tienes que protestar inmediatamente. Ya, primero dime, ¿cuál es el problema que estamos estudiando? Porque me olvidé. ¿Qué caso estamos estudiando? Justamente cargas armónicas. ¿Ya? ¿Y Ya. cómo es la estructura? Es. ¿Cómo es la estructura para que digas después de es un caso especial, no es cualquier caso. Respuesta ante cargas armónicas en estructuras que no existen en la galaxia porque no tienen amortiguamiento. Este es un caso hipotético, les he dicho. ¿Está claro? Estamos calentando las neuronas para entender el problema siguiente, que es el real. ¿Sí? Ya, mi ecuación, rapidísimo lo voy a hacer. Mi ecuación diferencial para un caso genérico sería así. Aquí está la carga, ¿no? Aquí está la carga que le estoy aplicando, una carga armónica. Se llama vibración forzada porque la estructura no está libre de moverse, hay una carga que le está forzando a moverse. ¿Ya? Esta es la ecuación diferencial. Entonces digo, para calentar neuronas, voy a abordar el C, pues. Ya, voy a abordar el C. Es decir, un sistema sin amortiguamiento. Y además, voy a pensar que parte de condiciones iniciales 0. Ya. Llamo al matemático y me da esta solución. Y ahí me pongo algunos casos, digo, a ver, una estructura que tiene un 0.1 segundos de periodo, le pongo una carga que tiene una frecuencia de 155, o sea, el T de la carga es 0.004. ¿Ok? Calculo la relación de betas, me sale 245. ¿No? 245 y ahí está el gráfico. Si a este gráfico calculo la transformada de Fourier, veo cuántos picos. 2, ¿no es cierto? Porque ahí están metidos los dos armónicos. Otro ejemplito acá. Cuando le cambié el periodo de la carga, le cambié el periodo de la carga, 0.63 segundos, el beta se hizo menor que 1, y entonces la respuesta, ¿a quién se parece más? A ver, mira la ecuación, este de acá ha desaparecido, porque el beta se ha hecho muy chiquitito. Entonces se va a parecer a la carga. Sí, digo, efectivamente, este es como un armónico que de pico a pico está pasando 0.63 segundos. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos al caso real, el de una estructura con carga armónica. ¿Qué es el tema que ustedes han visto? ¿Cuántas veces en el colegio? Lo han visto en física, lo han visto en dinámica. Dinámica por ingeniero. Ahí está la ecuación diferencial. Contrato al matemático y me da esta solución. Y digo, aquí hay un sumando que hace que vaya desapareciendo, porque este aquí lo va a ir destrozando, ¿no? Y este de acá, la verdad que no va a caer, porque no veo ningún exponencial negativo. Entonces, como este va a desaparecer rápidamente, bueno, la muestra de que estos dos sumandos existen, lo tienen acá. Ven ustedes que en los primeros instantes hay como que dos armónicos y luego ya queda uno solo. Muy bien, aquí está el primer armónico que desapareció por acá, y luego lo que ha quedado acá es el segundo armónico que va a ser hasta el final de los tiempos. Si la carga se mantiene, el desplazamiento de la estructura seguirá hasta el final de los tiempos. ¿Esto se entiende? La componente que desaparece tiene una frecuencia ¿en quién? En la carga, la estructura, el vecino, el tío, el abuelo. ¿Quién? En la carga de la estructura. La componente que desaparece era un armónico, pero ¿en quién? De la estructura. ¿Ah? De la estructura. En el de la estructura. Y luego, el que prevalece, ¿quién es? El de la carga, el omega carga. raya. ¿Se entendió o no se entendió?
Con lo cual podemos decir que siempre y cuando exista amortiguamiento, la estructura se va a mover al ritmo de la carga. Ya perdió su identidad la pobre estructura. La identidad que tenía estaba representada por este sumando, pero como es un sumando decreciente en el tiempo, esto va a desaparecer y al final la carga va a bailar con la frecuencia, perdón, la estructura va a bailar con la frecuencia de la carga. ¿Se entiende o no se entiende? Es que no es transitoria, sino es transiente. Claro, por eso. La que permanece. ¿Te acuerdas que te decían?